Una ligera brisa paseaba suavemente entre los árboles, susurrando entre las hojas y haciendo que la vieja casa de madera en las afueras de Bogotá crujiera ligeramente, como si suspirara bajo el peso del tiempo. Esa humilde casa, donde vivían doña Carmen y su pequeño hijo Pablo, estaba lejos de ser nueva, pero en ella reinaba un calor que no se podía medir con riquezas. El tejado estaba algo torcido por los largos años, y a través de una pequeña ventana cubierta por una fina capa de polvo, la anciana podía contemplar los interminables campos dorados que se extendían alrededor. La casa no brillaba por lujo ni grandeza, pero era su pequeño refugio, su nido, donde cada rincón guardaba ecos de risas, alegrías y ese amor purísimo que doña Carmen sentía por su hijo. Ella crió a Pablo sola desde el momento en que nació. Su esposo había fallecido demasiado pronto, dejando en su corazón una herida profunda y un vacío que nada podía llenar. Pero en ese niño, en sus ojos claros y su voz resonante, ella encontró la razón para seguir viviendo, luchando y alegrándose por cada día. Cada mañana, incluso antes de que los primeros rayos del sol tocaran el horizonte, doña Carmen se levantaba de la cama para encender la vieja estufa en la esquina de la cocina. Los leños crepitaban, llenando la casa de un calor acogedor, mientras ella preparaba un desayuno sencillo pero sustancioso. Pablo, aún somnoliento, con sus piececitos descalzos, caminaba pesadamente por el suelo de madera, apresurándose a abrazar a su madre. Sus pequeñas manos rodeaban su cintura, y ella, inclinándose hacia él, apoyaba la mejilla en su cabello oscuro y rizado, inhalando su olor infantil. Una mezcla de tierra, sol e inocencia. Mamá, hoy soñé que tú y yo volábamos muy, muy alto, y las nubes susurraban entre sí con voces suaves, decía él con esa sinceridad infantil que hacía que el corazón de la anciana latiera de felicidad. ¿Y qué vimos allá arriba, en el cielo, mi pequeño?, preguntaba ella, acariciándole tiernamente la cabeza mientras sus dedos jugaban con los suaves mechones. Un campo, aún más bonito que el nuestro aquí en Bogotá. Y sabes, mamá, no estábamos solos. Estaba papá, caminando a nuestro lado y llevándome en sus brazos, muy, muy fuerte. Doña Carmen sonreía con una sonrisa suave, ligeramente triste. Sus ojos, ya marcados por arrugas, se humedecían con lágrimas, pero no las dejaba caer. Pablo mencionaba a menudo a su padre, aunque nunca lo había visto. Él se fue antes de que el niño naciera. Tal vez era algo en su alma, algún vínculo invisible que lo hacía sentir la presencia de su padre. O quizás, en sus sueños, el Señor le daba la oportunidad de tocar lo que no conocía en la realidad. Ella no sabía la respuesta, pero esas palabras calentaban su corazón como un rayo de sol en una mañana fría. Los días en esa casa transcurrían despacio, sencillamente, pero estaban llenos de ternura y cuidado. Doña Carmen enseñaba a Pablo a cuidar el pequeño jardín detrás de la casa. Juntos plantaban flores, las regaban, arrancaban las malas hierbas, y ella le explicaba lo importante que era cuidar lo que uno ama. Por las noches, sentados junto al fogón, ella tejía calcetines o bufandas cálidas, y su voz, suave y algo ronca, le contaba al niño viejas historias sobre las lejanas montañas de los Andes, sobre personas valientes, sobre espíritus bondadosos que protegen la tierra. Y cuando llegaba la noche y el viento de los campos se colaba por las rendijas de las viejas paredes, ella cubría a Pablo con una manta, lo abrazaba con fuerza y esperaba hasta que su respiración se volviera tranquila mientras él se dormía en sus brazos. Mamá, cuando crezca, voy a cuidar de ti como tú cuidas de mí, decía él, mirándola con sus grandes ojos oscuros, en los que brillaba un amor puro y genuino. Eso hará de mi pequeño el más feliz del mundo, respondía ella, besándolo en la frente y sintiendo cómo su corazón se llenaba de calor con esas palabras. Así pasaban los años en su pequeño mundo, donde la risa, el trabajo y el apego a doña Carmen eran la base de todo. Su hijo se convirtió en su mayor tesoro, la luz que iluminaba su vida incluso en los días más oscuros. Pero el tiempo, como un río implacable, no se detiene para nadie, y lo que parecía eterno comenzó a cambiar lentamente. Pablo creció, y la dulzura de sus años infantiles empezó a desvanecerse, como la niebla matutina bajo los rayos del sol. Ese niño que corría feliz a abrazarla cada mañana, que prometía cuidarla para siempre, comenzó a alejarse. Sus palabras perdieron su calidez anterior, y los abrazos, tan frecuentes antes, se volvieron cada vez más escasos. La adolescencia trajo consigo una tormenta de emociones,
impaciencia, descontento y a veces una sombra de desprecio por la vida humilde que llevaban en esa vieja casa a las afueras de Bogotá. Doña Carmen notaba esos cambios. Veía cómo su hijo se transformaba, pero su corazón de madre le susurraba que hay cosas que nunca desaparecen. No podía imaginar cuánto dolor le traerían esas transformaciones. Las mañanas ya no comenzaban con el sonido de sus pasos en el suelo. No se apresuraba a ayudarla en el jardín. No se acercaba a ella cuando la noche caía sobre los campos. Y sus ojos, que antes brillaban de alegría y bondad, ahora expresaban con más frecuencia irritación y cansancio por la monotonía de su vida. «Pablo, hijo, ¿no me ayudas a traer leña para la estufa?», le preguntó un día con su sonrisa habitual, aún esperando escuchar su antiguo y alegre «sí». Pero el joven de 15 años solo suspiró pesadamente, lanzándole una mirada llena de fastidio. «Mamá, todos los días hacemos lo mismo. Estoy harto de esta vida, de esta casa, de esta rutina». Esas palabras la golpearon como piedras afiladas, lanzadas contra su pecho. Ella guardó silencio, sin encontrar qué responder. Pero en su interior su corazón se encogió de tristeza. Entendía que los jóvenes sueñan con algo más grande, con horizontes lejanos, con una vida más allá de su pequeño mundo. Pero nunca se le había ocurrido que su hijo, su Pablo, empezaría a ver su casa, su vida, como una carga pesada de la que quería escapar. Con cada día que pasaba, Pablo se alejaba más de su madre. Comenzó a salir de casa sin decir una palabra, simplemente disolviéndose en la bruma matutina que se extendía sobre los campos de Bogotá. Regresaba tarde, cuando la luna ya colgaba alta en el cielo y las estrellas titilaban sobre su pequeña casa. Las conversaciones con doña Carmen se volvían más cortas, más cortantes, y en su voz resonaba cada vez más la impaciencia. Los abrazos con los que solía recibirla cada mañana se convirtieron en secos asentimientos o un indiferente «hola» dicho al pasar. Las promesas de cuidarla, que había hecho en la infancia con tanta sinceridad, ahora parecían palabras vacías, desprovistas de sentido en su corazón lleno de nuevos deseos. Una noche, después de la cena, Pablo estaba sentado junto al fogón, mirando las lenguas de fuego que danzaban. Su rostro estaba sombrío, las cejas fruncidas, y sus dedos retorcían nerviosamente el borde de una vieja camisa. Doña Carmen, mientras terminaba de lavar los platos de barro, le lanzaba miradas llenas de preocupación. Sentía que algo se estaba gestando, que su hijo estaba a punto de decir algo que lo cambiaría todo. Y no se equivocó. «Mamá, no quiero quedarme aquí y desperdiciar mi vida en esta casa», soltó de repente, sin apartar la vista del fuego. Doña Carmen se quedó inmóvil. Sus manos, aún húmedas por el agua, temblaron. Su corazón pareció detenerse por un instante, y un vacío frío se extendió por su pecho. «¿Qué quieres decir, hijo?», preguntó en voz baja, intentando ocultar el temblor en su voz. «Quiero irme de aquí, mamá. No quiero envejecer en esta Bogotá, en esta vieja casa, con las manos endurecidas por trabajar la tierra como las tuyas. Quiero ver la ciudad, una ciudad de verdad, como São Paulo o Buenos Aires. Quiero ganar dinero, vivir de una manera que no me dé vergüenza contar». Esas palabras cayeron sobre ella como una pesada carga. A ella nunca le había importado su pobreza. Para ella, la riqueza era su hijo, su sonrisa, su presencia a su lado. Pero ahora entendió que, para Pablo, ella se había convertido en la personificación de todo lo que quería dejar atrás. La casa humilde, la vida sencilla, el trabajo que no traía gloria ni fortuna. Su corazón se encogió de dolor, pero reunió todas sus fuerzas para no mostrar cuánto la habían herido sus palabras. «Siempre tendrás un hogar», mi pequeño susurró, y su voz tembló como un hilo fino a punto de romperse. «Busques lo que busques más allá de estas paredes. Sabe que esta puerta siempre estará abierta para ti. Te esperaré, pase el tiempo que pase». Pero Pablo no respondió. Su mirada estaba fija en algún lugar lejano, más allá de la pequeña habitación, más allá de su vida. Su corazón ya latía al ritmo de sueños y ambiciones, y en esos sueños no había lugar para su madre. Unos días después se fue. Ocurrió una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a alzarse sobre el horizonte, bañando los campos con una suave luz dorada. Doña Carmen despertó por el silencio. Ese silencio que se siente cuando algo falta en la casa. Entró en la pequeña habitación de Pablo y vio que su cama estaba vacía. El viejo baúl donde guardaba sus cosas estaba abierto y casi vacío. No dejó una nota, no se despidió, simplemente desapareció.
como una sombra que se disuelve en la niebla matutina. Ella se quedó en el umbral, mirando el sendero que llevaba hacia la ciudad, aún esperando que regresara antes del atardecer, que fuera solo otra de sus salidas de un día. Pero las horas pasaron, el sol subió alto, y luego comenzó a descender hacia el horizonte, y Pablo no apareció. Doña Carmen lo esperó todo el día, sentada en una vieja silla de madera junto a la entrada. Sus manos, curtidas por años de trabajo, descansaban en su regazo. Sus ojos seguían sin pestañear el camino polvoriento. Lo esperó también al día siguiente, y al otro, y pronto los días se convirtieron en semanas. Cada noche dejaba la puerta entreabierta, como una señal silenciosa de que su hijo podía volver en cualquier momento. Cada susurro del viento, cada sonido lejano de pasos, hacía que su corazón latiera más rápido. Pero cada vez, la esperanza se transformaba en soledad cuando se daba cuenta de que no era él. Los meses pasaban lentamente, como un río en la temporada seca. La pequeña casa de madera en Bogotá envejecía junto con su dueña. Doña Carmen ya no tenía la fuerza de antes. Su espalda se encorvaba más. Sus pasos se volvían más lentos. Sus manos temblaban cuando intentaba barrer el suelo o encender la estufa, pero seguía cuidando la casa con el mismo amor de siempre, como si la mantuviera lista para el regreso de Pablo. A veces se sentaba en una vieja mecedora, apretando en sus manos un pañuelo infantil de Pablo, una tela descolorida que él usaba cuando era pequeño. Lo acercaba a su rostro, inhalando el apenas perceptible olor del pasado, y recordaba su voz resonante, sus promesas. «Mamá, voy a cuidar de ti». Esos recuerdos eran a la vez su consuelo y su dolor. No sabía dónde estaba su hijo, si estaba feliz, si tenía suficiente comida, si estaba sano. ¿Pensaba en ella alguna vez? ¿O su corazón había sido completamente conquistado por nuevos horizontes? Pero en lo más profundo de su alma, Doña Carmen seguía amándolo con la misma fuerza que el primer día de su vida. Su amor no se apagaba, no se debilitaba, ni siquiera cuando la soledad la envolvía en sus fríos brazos. Y así, en el silencio de su humilde casa, seguía esperando. Día tras día, noche tras noche, el tiempo fluía implacable, como un río que nunca se detiene, llevándose todo a su paso. Los días se convertían en meses, los meses se acumulaban en años, y la pequeña casa en las afueras de Bogotá se volvía más vieja, más frágil, al igual que la propia Doña Carmen. Su cabello, antes oscuro y espeso, ahora era blanco como la nieve en las cumbres de los Andes. Sus manos, que antes levantaban baldes de agua o cavaban la tierra en el jardín con facilidad, ahora temblaban incluso cuando solo sostenía una taza de café caliente por las mañanas. Pero lo que más había cambiado era su corazón, no porque hubiera dejado de amar a su hijo. No, su amor seguía siendo tan profundo y puro, solo que la tristeza que se había instalado en su alma se había vuelto más pesada, más silenciosa, más profunda, como una sombra que sigue a una persona al atardecer. Cada día se sentaba en la misma silla junto al umbral, mirando el sendero que llevaba a la ciudad. Sus ojos, aunque debilitados por el tiempo, aún buscaban una silueta familiar. Cada transeúnte, cada viajero casual en el camino, le daba un breve destello de esperanza, pero cada vez resultaba no ser Pablo. Los vecinos que vivían cerca veían su añoranza e intentaban consolar a la anciana, aunque sabían que las palabras poco podían ayudar. Doña Carmen, su hijo probablemente ya encontró su vida en alguna gran ciudad, decían con compasión. Tal vez nunca regrese aquí. Ella solo sonreía en respuesta, y en esa sonrisa estaba toda su ternura, mezclada con una tristeza infinita que se reflejaba en sus ojos. «Volverá a mí», respondía en voz baja. «Lo sé, Dios me prometió que lo volveré a ver». Y cada noche, antes de acostarse, dejaba la puerta ligeramente entreabierta, como una invitación silenciosa, como una señal de que su hijo seguía siendo un huésped bienvenido en esa casa. La cama de Pablo permanecía intacta, con la manta cuidadosamente doblada, como si se hubiera ido apenas ayer. Sus pocas pertenencias seguían en su lugar: un trompo de madera viejo, un par de zapatos gastados, una camisa descolorida, cubiertas de polvo, cubiertas de recuerdos, recuerdos de los años en que estaba a su lado. La esperanza en su corazón se debilitaba con cada día, pero nunca se apagaba del todo, como una pequeña llama, que sigue ardiendo, incluso en el viento más fuerte. En la soledad de su casa, Doña Carmen hablaba a menudo con Dios. Se sentaba en su viejo sillón, mirando la luz titilante de la luna que se colaba por las rendijas de la ventana, y susurraba sus oraciones, como si el viento pudiera llevar sus palabras al cielo. Su voz, débil y temblorosa por la edad, estaba llena de fe y añoranza. «Señor, si mi Pablo aún está vivo,
Te ruego que lo protejas, decía, apretando en sus manos aquel pañuelo que alguna vez secó las lágrimas de las mejillas infantiles de su hijo. Si ha olvidado esta casa, a esta vieja madre, recuérdale que aún estoy aquí, esperándolo cada día. Y si me toca partir antes de que pueda abrazarlo de nuevo, no dejes a mi pequeño solo en este gran mundo. Sus palabras se disolvían en el silencio de la noche. Se las llevaba el viento que vagaba por los campos de Bogotá. Pero la fe en su corazón permanecía inquebrantable, como las rocas que se alzaban a lo lejos. No sabía si Pablo la escuchaba desde algún lugar en esas ciudades lejanas, pero creía que su amor llegaba hasta él. A través de las distancias, a través de los años, pasó mucho tiempo, y en una noche especialmente fría, cuando la helada atenazó la tierra más fuerte que nunca, doña Carmen se quedó dormida en su mecedora. Estaba sentada, envuelta en una vieja manta de lana, sosteniendo el pañuelo de Pablo en sus manos delgadas y temblorosas. Afuera, la luna brillaba intensamente, proyectando una luz plateada sobre el sendero que llevaba a la casa. Y por ese sendero avanzaba lentamente una figura, una silueta solitaria cuyos pasos eran pesados, como si cargara sobre sus hombros el peso de largos años. La noche era oscura, fría, casi sin estrellas. El viento aullaba entre los árboles, meciendo sus ramas desnudas, y hacía crujir las viejas paredes de la casa, como si gimieran de cansancio. Dentro, doña Carmen dormía. Su respiración era lenta y débil, su rostro, cubierto de arrugas, surcado por las marcas del tiempo y la tristeza, parecía en paz, como si en sueños volviera a ver a su pequeño Pablo. Aquel niño que corría hacia ella con una sonrisa, la abrazaba y reía con una risa clara y pura. Pero por el camino polvoriento que serpenteaba entre los campos, alguien se acercaba. Era un hombre alto, vestido con ropa raída, encorvado por el cansancio. Su rostro, alguna vez joven y lleno de audacia, ahora estaba cubierto de arrugas y huellas de una vida dura. Sus ojos, que antes ardían de arrogancia y sueños, ahora estaban nublados por la culpa y el arrepentimiento. Era Pablo. Habían pasado más de 10 años desde aquel día en que abandonó esa casa. Se marchó sin mirar atrás, en busca de algo más grande. Cuando llegó por primera vez a una gran ciudad, San Paulo, el mundo le pareció inmenso y fascinante. Las luces de las calles, el bullicio de la multitud, los olores de la comida en los mercados callejeros, todo lo atraía, prometiéndole la vida con la que soñaba mientras estaba sentado junto al fogón en Bogotá. Pero pronto descubrió que la realidad no era tan amable como sus fantasías. Tomaba cualquier trabajo, cargaba pesos en construcciones, lavaba platos en tugurios baratos, incluso lustraba zapatos en la esquina de una plaza. Pero el dinero apenas alcanzaba para comer. El hambre se convirtió en su compañero constante. Y la soledad, en una sombra de la que no podía escapar. El engaño y la traición lo encontraron más a menudo que la bondad. Y con cada noche fría pasada a la intemperie, con cada día en que su estómago se retorcía de vacío, recordaba más el hogar. Aquella casa que alguna vez despreció, que llamó estrecha y pobre, ahora le parecía un paraíso perdido. Y cada vez más, en sus pensamientos aparecía su madre, sus ojos bondadosos, sus manos cálidas, su voz que le cantaba nanas. El orgullo que una vez lo empujó a irse, se transformó con el tiempo en una piedra pesada que oprimía su corazón. Ya no era aquel joven lleno de sueños egoístas de gloria y riqueza. Ahora era solo un hombre agotado, cuya alma anhelaba regresar a donde alguna vez lo amaron sin condiciones, sin preguntas, sin juicios. Y así, tras largos años de vagabundeo, estaba frente a esa casa. Pablo se detuvo en el umbral, mirando la vieja casa de madera. Las paredes se habían oscurecido con el tiempo, el tejado se había hundido aún más. Las ventanas estaban agrietadas, pero la casa seguía en pie, frágil pero obstinada como su madre. Dio un paso adelante, pero de pronto se detuvo, invadido por el miedo. ¿Y si ya no me espera?, pensó. ¿Y si mis años de ausencia le rompieron el corazón y me olvidó? Su mano, extendida hacia la puerta, tembló. Cerró los ojos, respiró profundamente el aire frío de la noche, y aún así se decidió. No podía volver a huir, no ahora que finalmente entendía lo que había perdido. La puerta estaba entreabierta, como siempre, como si su madre la hubiera dejado así especialmente para él. Pablo la empujó con cuidado, y las viejas bisagras chirriaron, rompiendo el silencio de la casa. Sus pasos resonaron en el suelo de madera. Cada sonido parecía más fuerte en esa quietud nocturna.
La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando la pequeña habitación con un suave resplandor plateado. Y allí, en la vieja mecedora junto a la estufa ya fría, la vio. Doña Carmen dormía, su cuerpo delgado envuelto en una manta, sosteniendo en sus manos el pañuelo infantil de él. Su rostro, aunque envejecido, conservaba esa suavidad y bondad que él recordaba de la infancia, pero su cuerpo parecía tan frágil, casi transparente, como si los años hubieran drenado todas sus fuerzas. Parte 6. Pablo sintió que algo se rompía dentro de él. Su madre lo había esperado todo ese tiempo, todos esos años, todas esas noches. Cayó de rodillas junto al sillón. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes e incontenibles. Tomó las manos delgadas de ella entre las suyas, sintiendo cómo temblaban sus propios dedos. «Mamá», susurró, y su voz se quebró de dolor y amor. «Mamá, soy yo. He vuelto a casa». Los párpados de doña Carmen temblaron, como si una brisa ligera hubiera rozado su rostro. Lentamente abrió los ojos, y su mirada, nublada por los años y el sueño, se posó en la figura frente a ella. Pasaron varios segundos largos antes de que comprendiera quién estaba allí, y entonces sus labios temblaron, y un suspiro débil y quedo escapó de ellos. «Pablo», susurró, y su voz era apenas audible, como el susurro de las hojas al viento. Él la sintió, incapaz de contener las lágrimas que corrían por sus mejillas, dejando senderos húmedos en su piel polvorienta. «Sí, mamá, soy yo. Tu hijo ha vuelto». Parte 7. Quería decir tantas cosas. Explicar, pedir perdón, contarle sobre su dolor, sobre cómo lamentaba cada día lejos de ella. Pero las palabras se atoraron en su garganta, apretando su pecho como un nudo. Sin embargo, a doña Carmen no le hacían falta sus explicaciones. Con un sollozo quedo, lleno de alivio y alegría, levantó sus manos temblorosas y tocó su rostro. Sus dedos, débiles y fríos, acariciaron sus mejillas, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño, de que su pequeño estaba realmente allí, frente a ella. «Mi hijo, mi pequeño Pablo», repetía, y su voz temblaba de emoción, entrecortada por las lágrimas que rodaban por sus mejillas arrugadas. Entonces Pablo se inclinó hacia ella. La abrazó tan fuerte como pudo, hundiendo su rostro en sus rodillas como lo hacía de niño. Lloraba fuerte, desesperadamente, como un niño, lamentando todo el tiempo perdido, su ingratitud, todo el dolor que le había causado. «Perdóname, mamá», sollozaba, su voz quebrándose de pena. «Perdóname por irme, por dejarte sola, por ser tan estúpido». Parte 8. Doña Carmen lo abrazó a su vez, apretándolo contra sí con la fuerza que aún le quedaba en su frágil cuerpo. Sus manos acariciaron su cabello, como en aquellos días lejanos cuando él era pequeño, y corría a ella en busca de consuelo. «Mi pequeño, no hay nada que perdonar», dijo en voz baja pero firme. «Siempre supe que volverías a mí, y Dios me permitió vivir hasta este día para volver a ver tus ojos». Pablo sintió cómo su corazón se rompía en pedazos, y al mismo tiempo comenzaba a recomponerse. Su madre no guardaba rencor contra él. En su voz, en sus caricias, solo había amor. Un amor inmenso, infinito, capaz de soportar años de separación y soledad. En esa pequeña casa de madera, donde ella había vivido sola tanto tiempo, ahora no había lugar para reproches ni resentimientos, solo para el amor materno que nunca se apagó, a pesar de todo. Pablo no podía detener las lágrimas que corrían por su rostro, dejando rastros calientes en la piel cubierta de polvo y el cansancio de largos años. Se aferraba a su madre, sintiendo su calor, sus manos débiles pero tan queridas que le acariciaban la cabeza. En ese abrazo se disolvía toda la carga de sus andanzas, todos los errores que había cometido, todo el orgullo que alguna vez lo había hecho partir. Doña Carmen, una pequeña anciana cuya vida había estado llena de trabajo y espera, lo sostenía con la misma ternura con la que lo abrazaba en la infancia, cuando él corría hacia ella después de una caída o un mal sueño. «Mamá», susurró, ahogándose con las lágrimas que le apretaban la garganta, «he perdido tantos años. Te dejé sola, y aún así me esperaste. Nunca dejaste de creer». Doña Carmen levantó su rostro con sus manos temblorosas. Lo miró a los ojos con esa profunda ternura que le era propia, y una suave tristeza que reflejaba todos los años que había vivido. «El amor de una madre no se va, hijo», dijo en voz baja, y su voz era como una brisa cálida que acaricia los campos de Bogotá. «No desaparece ni por las distancias, ni por el tiempo, ni por el dolor. Sabía que volverías a mí,
y eso fue suficiente para esperar. Pablo apoyó la frente en sus rodillas, como lo hacía de niño cuando buscaba consuelo tras las pesadillas nocturnas. Pero ahora el verdadero pesadilla había sido su propia vida, los años pasados lejos de ella, persiguiendo sueños que se convirtieron en vacío. Fui un hijo tan malo, mamá, dijo, y su voz temblaba de vergüenza y arrepentimiento. Solo pensaba en mí, en lo que yo quería, y no veía cómo vivías aquí sola, esperándome mientras yo corría tras cosas que no valían ni un día de tu amor. Doña Carmen negó con la cabeza y su sonrisa, aunque débil, estaba llena de misericordia y comprensión. No digas eso, mi pequeño, respondió, acariciándole la mejilla. La vida nos enseña a todos de diferentes maneras. Te fuiste a buscar tu camino, y no te guardo rencor por eso. Lo importante es que estás aquí conmigo, y puedo volver a abrazarte. Pablo levantó la cabeza y la miró. Veía cómo el tiempo había dejado sus huellas en su rostro. Arrugas profundas como ríos surcaban su piel, sus ojos, antes brillantes, ahora estaban apagados, y las manos que alguna vez lo levantaban con facilidad se habían vuelto delgadas y frágiles. Él no había estado allí para sostenerla, para aliviar su trabajo, para simplemente decirle cuánto la amaba. Ese pensamiento le atravesó el corazón con un dolor agudo. Mamá, déjame cuidar de ti ahora, dijo, y en su voz resonaba determinación. No volveré a alejarme de ti, me quedaré aquí, contigo, y haré todo lo posible para que no te sientas sola nunca más. Ella le sonrió, y en esa sonrisa había tanto calor que podría haber derretido el viento más frío que soplara desde las montañas. No necesito que cuides de mí, hijo, respondió suavemente, apretando su mano con sus dedos débiles. Me basta con que estés aquí, a mi lado. Eso es todo lo que soñé. Se quedaron así mucho tiempo, abrazándose, dejando que el silencio hablara por ellos. En ese silencio no había lugar para palabras, solo el amor que fluía entre ellos, llenando el vacío dejado por los años de separación. Pablo sentía cómo su alma, herida por sus andanzas, comenzaba a sanar en los brazos de su madre, y doña Carmen, cuyo corazón había latido en espera durante tanto tiempo, finalmente encontraba paz al sostener a su hijo en sus manos. Luego, él miró alrededor de la habitación, iluminada por la tenue luz de la luna. Las paredes de la casa estaban agrietadas, la madera se había oscurecido y desgastado por el tiempo. Los viejos muebles apenas se mantenían en pie sobre sus patas tambaleantes. La estufa en la esquina llevaba tiempo apagada y en el aire flotaba un ligero olor a humedad. Le dolió ver cómo había vivido su madre todos esos años, sola, en esa casa destartalada, sin su ayuda, sin su apoyo. Mamá, mañana empezaré a reparar la casa, dijo, y en su voz había una firme resolución. Compraré tablas nuevas, pintaré las paredes, arreglaré el tejado. No debería seguir viviendo en estas condiciones. No lo permitiré más. Doña Carmen soltó una risa suave, y esa risa, aunque débil, estaba llena de ternura. No te preocupes tanto por la casa, hijo, dijo, mirándolo con amor. Ha resistido tantos años. Ha soportado lluvias y vientos, como yo. No se ha derrumbado, y yo no me he quebrado. Pablo bajó la cabeza, sintiendo cómo el nudo en su garganta crecía. Sabía que ella tenía razón. Esa casa era tan resistente como su espíritu, pero no podía aceptar la idea de que ella hubiera vivido en ella sola, sin él. Pero quiero hacer algo bueno por ti, mamá, dijo. Y su voz tembló. Quiero reparar todo lo que hice mal. Todos esos años que perdí. Déjame al menos aliviar un poco mi culpa contigo. Ella levantó su rostro, obligándolo a mirarla a los ojos, y su mirada estaba llena de la misma bondad que él recordaba de la infancia. Mi querido hijo, dijo en voz baja, lo mejor que podías darme ya me lo trajiste. Volviste a mí, y eso es suficiente. Pablo la abrazó de nuevo, apretándola contra sí con fuerza, como si temiera que desapareciera si la soltaba. En sus brazos sentía cómo su corazón se llenaba de un amor puro y sincero, aquel que durante tanto tiempo no había valorado. Esa noche, por primera vez en muchos años, se acostó en su vieja cama, en esa pequeña habitación donde había pasado su infancia. La cama crujía bajo su peso. La manta era fina y descolorida, pero él se sentía en casa. El viento rugía afuera, colándose por las rendijas y haciendo crujir la casa, pero en su alma reinaba la paz.
una paz que no había conocido desde que dejó ese hogar años atrás. La mañana llegó lentamente, con los primeros rayos del sol filtrándose entre los árboles que rodeaban su casa en las afueras de Bogotá. El cielo se tiñó de tonos dorados y rosados, y el canto de los pájaros que llegaba desde los campos anunció un nuevo día. Para Pablo, ese amanecer era especial. El primer amanecer de su nueva vida junto a su madre. Abrió los ojos, acostado en su vieja cama, y por un instante se sintió como aquel niño que despertaba con el aroma del café recién hecho y el suave tarareo de su madre desde la cocina. Pero al mirar alrededor de la habitación vio la realidad. Paredes agrietadas cubiertas de manchas de humedad, una vieja mesa de madera que se tambaleaba con el menor toque, una estufa que apenas despedía calor y la frágil silueta de doña Carmen inclinada sobre el fuego. Ella estaba junto a la cocina, removiendo algo en una vieja olla de barro. Sus movimientos eran lentos pero familiares. Pablo se levantó rápidamente, apartando la manta, y se acercó a ella, sintiendo cómo su corazón se apretaba de amor y culpa. «Mamá, ¿qué haces tan temprano?», preguntó, tocando suavemente su hombro. Doña Carmen se giró y le sonrió, y en esa sonrisa había tanto calor que podría haber calentado toda la casa. «Toda mi vida me he levantado con los primeros rayos, hijo», respondió, y su voz era suave como la luz matinal. «Es un hábito que vive en mí, como la respiración». Pablo suspiró, mirándola, y con cuidado tomó la olla de sus manos para ayudarla. «Entonces ten cuidado, mamá», dijo con preocupación. «Déjame hacer esto por ti. Quiero ayudarte en todo lo que pueda». Ella rió bajito, casi inaudiblemente, y le tendió un cuenco de madera con atole caliente que acababa de retirar del fuego. «No necesito que hagas todo por mí, mi pequeño», dijo, mirándolo con ternura. «Me basta con que estés aquí a mi lado. Eso es todo lo que necesito de la vida». Pablo la miró y su garganta se cerró por las emociones no dichas. Veía cómo había envejecido, cómo su cuerpo se había debilitado, pero sus ojos aún brillaban con el mismo amor que él recordaba de la infancia. En los días siguientes, decidió dedicarse a la casa, ese lugar que había esperado su regreso durante tantos años. Se levantaba temprano, tomaba los modestos ahorros que había reunido en sus años de vagabundeo y se dirigía a la ciudad por materiales. Compraba tablas, pintura, clavos y regresaba para reparar las paredes, reforzar el tejado, pintar las ventanas. Cada golpe de martillo, cada clavo que hundía, era su manera de decirle a su madre lo que no podía expresar con palabras. «Perdóname, te amo, estoy aquí». Pero más allá de las paredes y el tejado, lo más valioso eran los momentos que pasaba con doña Carmen. Los días en que se sentaban juntos bajo el viejo árbol del patio, escuchando el susurro de las hojas y el canto del viento. Las tardes en que ella le contaba historias de su infancia, cómo corría por los campos, atrapaba mariposas, reía con sus bromas. Los instantes en que Pablo redescubría su voz, su risa, su amor, que durante tanto tiempo había dejado atrás. Un día, mientras Pablo clavaba nuevas tablas en la pared de la casa, intentando tapar las rendijas por donde se colaba el viento, doña Carmen salió al patio. Se quedó de pie, apoyada en el marco de la puerta, observando a su hijo con una leve sonrisa. Su rostro, aunque envejecido, aún conservaba rastros de la belleza de su juventud, y sus ojos brillaban con calidez y una tranquila nostalgia. «Hijo, te pareces tanto a tu padre cuando trabajas así, con el martillo en la mano», dijo, y su voz tembló por los recuerdos que la invadieron desde un pasado lejano. Pablo se detuvo, bajó el martillo y se giró hacia ella, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su vieja camisa. «¿De verdad, mamá?», preguntó, y en su tono había curiosidad mezclada con añoranza por un hombre que nunca conoció. «Sí, mi pequeño», asintió ella, y su sonrisa se ensanchó, aunque se tornó un poco más triste. «Era tan terco como tú. Siempre decía que el amor no son palabras, sino acciones. Reparaba todo lo que se rompía y nunca se quejaba, ni siquiera cuando estaba agotado». Pablo sintió que sus ojos picaban por las lágrimas. Se acercó a su madre. Se sentó a su lado en una vieja silla de madera y tomó su mano entre las suyas. Su piel era fina, casi transparente, con venas azules que se marcaban debajo, pero su calor seguía siendo tan familiar, tan querido. «Ojalá él estuviera aquí, mamá», dijo en voz baja, mirándola. «Ojalá pudiera verme y saber que al fin entendí qué es lo realmente importante en la vida». Doña Carmen apretó su mano y su mirada se suavizó, como si mirara no solo a él, sino también a algún lugar más allá, en el pasado. «Él te ve, hijo», respondió con certeza,
y sé que está orgulloso de ti, como lo estoy yo. Pablo apretó los labios para no dejar que las lágrimas se derramaran y la abrazó con tanta fuerza que sintió lo frágil que era su cuerpo bajo sus manos. Por primera vez en muchos años, sintió una verdadera paz en su corazón. La paz que llega cuando sabes que has vuelto a donde perteneces. Pero el destino, como un río de curso impredecible, preparaba otra prueba y él no podía preverlo. Los días pasaban y la casa, que antes parecía vieja y abandonada, comenzaba a cobrar vida bajo las manos de Pablo. Trabajaba sin descanso, de mañana a noche, reparando todo lo que podía. Reforzaba las paredes, remendaba el tejado, pintaba las ventanas de un verde brillante que le recordaba los campos de Bogotá en un día claro. Quería que su madre tuviera un lugar digno para vivir, que no pasara frío por las noches por las corrientes de aire, que estuviera rodeada del confort que él no pudo darle durante todos esos años. Pero, más que nada, su corazón se llenaba de alegría por estar a su lado, por escuchar su voz, ver su sonrisa, sentir su amor, que seguía tan fuerte como el día en que nació. Una mañana resultó más fría de lo habitual. Pablo, como siempre, se levantó temprano y comenzó a trabajar. Estaba reforzando una de las ventanas para que el viento no se colara dentro. Doña Carmen salió al patio, envuelta en una vieja manta que colgaba de sus hombros como una nube cálida. Sus pasos eran lentos, cuidadosos, y su respiración era pesada, como si cada inhalación le costara esfuerzo. Pablo lo notó. Dejó las herramientas y corrió hacia ella, sosteniéndola por el codo. «Mamá, no debería salir con este frío», dijo con preocupación mirando su rostro. «Vuelve a la casa. Te traeré café». Ella le sonrió, y esa sonrisa era tan cálida como el sol que apenas comenzaba a alzarse sobre el horizonte. «Solo quería mirarte, hijo», respondió en voz baja. «Me gusta verte trabajar, verte aquí, conmigo». Pablo la ayudó a sentarse en la vieja silla junto a la entrada y la cubrió mejor con la manta para que estuviera más abrigada. La miraba con inquietud, notando lo pálida que estaba su piel, lo difícil que era su respiración. «Mamá, necesitas descansar más», dijo, sentándose a su lado. «Debes cuidarte, y yo me encargaré de la casa». Doña Carmen tomó su mano con sus dedos fríos y lo miró con infinita ternura. «Quiero decirte algo, mi pequeño», comenzó, y su voz era débil pero llena de una fuerza que venía desde lo más profundo de su alma. Pablo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quería escuchar lo que ella iba a decir. Había algo en su tono que lo asustaba, que hacía que su corazón se encogiera de miedo. «Dime, mamá», respondió, intentando ocultar el temblor en su voz. Ella suspiró, como si reuniera sus últimas fuerzas, y lo miró a los ojos. «Toda mi vida soñé con este momento, Pablo», dijo lentamente. «Verte de nuevo a mi lado, escuchar tu voz, sentir tus manos. Y ahora que estás aquí, mi corazón está lleno de felicidad. No podría pedir más». Pablo tragó el nudo en su garganta, sintiendo que las lágrimas se acercaban a sus ojos. «Mamá, no hables así», susurró, apretando su mano con más fuerza. «Todavía tenemos mucho tiempo por delante. Estaremos juntos, te lo prometo». Pero doña Carmen negó con la cabeza y su mirada se volvió suave, casi etérea. «La vida es un río, hijo», dijo en voz baja. «Fluye, y todos debemos seguir su curso. No le tengo miedo, porque estás aquí». Pablo apretó su mano aún más, como si pudiera retenerla de lo que sentía en sus palabras. «No, mamá, por favor, no me digas eso», dijo, y su voz tembló. «No ahora, cuando apenas he vuelto a ti». Ella levantó la mano y tocó su rostro. Sus dedos temblaban, pero estaban llenos de amor. «No tengas miedo, mi pequeño», susurró. «No estoy triste, porque me diste el mayor regalo. Volviste a casa». Pablo no pudo contener las lágrimas. Corrieron por sus mejillas, calientes y amargas, mientras miraba sus ojos, buscando en ellos Jotna Miokna que se quedaría con él. Se inclinó y la abrazó, sintiendo cómo su débil cuerpo se apretaba contra el suyo. «Mamá, te prometo que siempre estaré aquí», dijo, y su voz temblaba de emoción. «Nunca volveré a dejarte sola». Doña Carmen le sonrió con una sonrisa débil pero luminosa, y apretó su mano con la fuerza que aún le quedaba. «Entonces dame una última promesa, hijo», dijo en voz baja. «Lo que sea, mamá», respondió, secando sus lágrimas con sus dedos ásperos. «Cuando ya no esté, quiero que sigas viviendo», dijo, y su voz estaba llena de amor. «Quiero que seas feliz, que encuentres paz en tu corazón». Pablo tembló. Las lágrimas caían con más fuerza, pero asintió.
incapaz de negarle nada. «Te lo prometo, mamá», susurró, limpiando sus mejillas y luego las suyas. «Haré todo lo que quieras». Ella le sonrió con alivio y sus ojos brillaron como estrellas en el cielo nocturno. Luego lo abrazó, poniendo en ese abrazo toda su alma, todo el amor que había acumulado durante años. Pablo sentía cómo su calor fluía hacia él, cómo su corazón latía junto al suyo y sabía que ese momento quedaría con él para siempre. Esa noche, Pablo no pudo dormir. Se sentó junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano y escuchando su respiración. Era lenta, débil, casi imperceptible, y cada inhalación le parecía preciosa. Su rostro estaba en paz, pero su piel se había vuelto más pálida que por la mañana y sus manos más frías. El miedo le oprimía el pecho. No quería soltarla. No quería perder esa luz que ella había traído a su vida. «Mamá», susurró, inclinándose hacia ella y apretando su mano con cuidado, como si temiera despertarla. Doña Carmen abrió lentamente los ojos y lo miró. Su mirada era suave, llena de paz, y sonrió con esa misma sonrisa que lo calmaba de niño, cuando temía a las tormentas. «¿Por qué no duermes, hijo?», preguntó en voz baja, y su voz era débil como un susurro del viento. Pablo apretó su mano con más fuerza, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. «No quiero dormir, mamá», dijo, y su voz se quebró. «Quiero estar aquí contigo. Tengo miedo de cerrar los ojos y perderte». Ella suspiró, y su mano se alzó para acariciar su rostro. Sus dedos estaban fríos, pero el toque era tan cálido como siempre. «Mi hijo, no tengas miedo», dijo, y su voz estaba llena de amor. «No me iré de ti del todo. Mi amor se quedará contigo, donde sea que esté». Pablo negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro, goteando sobre su mano. «No quiero perderte, mamá», susurró, y su voz se ahogó en sollozos. «Por favor, quédate conmigo». Doña Carmen lo miró con una paz infinita. Sus ojos brillaban como estrellas en el cielo nocturno de Bogotá. «¿Recuerdas lo que me prometiste?», preguntó en voz baja, y su voz era suave como una nana. Él asintió, temblando de pies a cabeza. «Entonces, no llores por mí, hijo», dijo. «Agradece cada día que pasamos juntos. Eso es todo lo que necesito». Pablo se aferró a ella, abrazándola tan fuerte como pudo, sintiendo su calor por última vez. Quería grabar ese momento en su memoria. Su olor, su voz, su amor. «Te amo, mamá», susurró entre lágrimas. «Gracias por todo lo que hiciste por mí». Ella levantó la mano y lo besó en la frente. Sus labios estaban fríos, pero llenos de ternura. «Siempre te amé, mi pequeño», dijo en voz baja, «y siempre lo haré». Y con esas palabras, con paz en el rostro, doña Carmen cerró los ojos. Su respiración se ralentizó y luego se detuvo por completo. Pablo sintió cómo su mano se aflojaba en la suya y el mundo a su alrededor se detuvo. Su madre, su ángel, su hogar se había ido para siempre. Pablo permanecía inmóvil, aún sosteniendo la mano de su madre en la suya. Su cuerpo estaba frío, pero él no podía soltarla. No quería dejar ir ese último fragmento de su presencia. Las lágrimas corrían por su rostro en silencio, goteando sobre la vieja manta que cubría su frágil cuerpo. La noche a su alrededor se volvió más sorda, más oscura, más fría, como si el mundo llorara la partida de doña Carmen junto con él. El viento afuera aullaba, meciendo los árboles, y la casa crujía, como si gimiera por la pérdida de su dueña. Pero para Pablo todo eso desapareció. Solo quedaban él y su madre, ahora inmóvil, ida a un lugar al que él no podía seguirla. Apoyó la frente en su mano, cerró los ojos y susurró: «Mamá, perdóname por todo. Perdóname por no estar aquí cuando me necesitabas. Perdóname por darme cuenta demasiado tarde de cuánto te necesitaba». Su voz temblaba, disolviéndose en el silencio de la habitación, pero no había respuesta. Solo el silencio, pesado e infinito, lo envolvía como la niebla sobre los campos de Bogotá en la madrugada. Se quedó así mucho tiempo, hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las rendijas de la ventana, tiñendo la habitación de una luz dorada pálida. Pablo levantó la cabeza y miró el rostro de su madre. Estaba tranquilo, sereno, como si al fin hubiera encontrado paz tras largos años de espera. Sus labios se curvaban en una leve sonrisa, y él sabía que se había ido feliz. Feliz porque él había vuelto a ella. Pero ese pensamiento no suavizó el dolor en su pecho. Era agudo, profundo, como un cuchillo que se había clavado en su corazón y permanecía allí. La casa,
que hasta ayer estaba llena de su presencia, sus pasos, su voz, su respiración, ahora parecía vacía, fría, extraña. Pablo se levantó, aún sosteniendo su mano, y miró a su alrededor. Todo estaba en su lugar. La vieja mesa, la silla desgastada, la estufa que apenas desprendía calor mientras él dormía. Pero sin ella, ya no era un hogar, solo una cáscara de madera desprovista de alma. Cuando el sol subió más alto, comprendió que debía despedirse. Con el corazón apesadumbrado, salió al patio, tomó una pala y comenzó a cavar una tumba bajo el viejo árbol, donde tantas veces habían sentado juntos en los últimos días. Cada movimiento era lento, lleno de dolor, pero sabía que era lo último que podía hacer por ella con sus propias manos. Los vecinos, al verlo, vinieron a ayudar, compartiendo su duelo en silencio. Trajeron flores de los campos, sencillas margaritas blancas que crecían a lo largo de los senderos, y ayudaron a completar todo lo necesario. Doña Carmen fue enterrada allí mismo, bajo el árbol, donde su alma podía escuchar el susurro de las hojas y el canto del viento. Ese viento que tanto amaba. Tras el entierro, Pablo regresó a la casa y se sentó en su mecedora. Tomó su pañuelo, aquel que ella sostenía en sus manos, y lo acercó a su rostro. El olor era débil, pero seguía siendo suyo. Una mezcla de hierbas, tierra y ese calor intangible que solo ella tenía. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero recordó sus últimas palabras. No llores por mí, hijo. Agradece cada momento que pasamos juntos. Cerró los ojos, apretó el pañuelo contra su pecho y susurró. Gracias, mamá. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por todo lo que me diste. El dolor no se fue, pero en ese momento sintió algo más. Su presencia, invisible pero cálida, como un rayo de sol en un día frío. Sabía que su amor no había muerto con ella. Quedaba en su corazón, en sus recuerdos, en cada rincón de esa casa que habían compartido. Estaba en el sonido del viento, en el olor de la tierra, en los crujidos de las tablas, en todo lo que lo rodeaba. Esta historia trata del amor de una madre, más fuerte que el tiempo y la distancia, del arrepentimiento y de cómo aprendemos a valorar lo que perdemos. Doña Carmen lo dio todo por su hijo sin pedir nada a cambio. Vivió para él, lo esperó, lo amó incluso cuando él le dio la espalda. Pablo, cegado por la juventud y los sueños, se fue sin entender el tesoro que dejaba atrás. Buscó la felicidad en ciudades lejanas, en Sao Paulo y Buenos Aires, pero solo encontró vacío hasta que volvió a aquella que lo amaba incondicionalmente. A menudo no vemos el valor de lo que tenemos hasta que lo perdemos para siempre. Pablo se fue pensando que su madre lo esperaría eternamente, sin darse cuenta de lo fugaz que es el tiempo. Su regreso fue un momento de redención. Vio su amor, su sacrificio, su fe en él, pero la vida no le dio mucho tiempo para enmendar su culpa. La partida de Doña Carmen fue su lección más dura. La perdió, pero conservó su amor, que se convirtió en su sostén. Esta historia nos recuerda lo importante que es valorar a nuestros seres queridos mientras están con nosotros. El amor materno es un regalo que no exige pago, pero debemos responder con gratitud, con acciones, con nuestra presencia. Pablo lo entendió demasiado tarde, pero su promesa a su madre seguir viviendo y ser feliz se convirtió en una forma de honrar su memoria. Se quedó en la casa, la reparó, plantó flores en el jardín, vivió como ella hubiera querido verlo. Todos podemos aprender algo de esta historia. No esperen a que sea demasiado tarde para decir te amo, para abrazar a quienes quieren, para pasar tiempo con ellos. La vida es frágil, y lo que tenemos hoy puede desaparecer mañana. Pablo perdió a su madre, pero encontró en su amor la fuerza para continuar. Nosotros aún tenemos la oportunidad de no repetir sus errores. Que el arrepentimiento no llegue cuando ya no haya camino de regreso. El amor materno es eterno, pero el tiempo para demostrar nuestro amor no lo es. Espero que esta historia los haya conmovido, que los haya hecho reflexionar sobre lo que realmente importa. Si llegó a su corazón, suscríbanse al canal, donde los esperan nuevas historias llenas de emociones, lecciones y calidez. Denle un like, escriban en los comentarios qué sintieron y compartan esta historia con quienes quieren. Que sirva como un recordatorio para todos nosotros sobre el valor de la familia y el amor que a veces perdemos sin darnos cuenta.